la Gran Manzana, el emblema por excelencia de la ciudad metropolitana. ¿Cómo es que esta tierra se convirtió en la icónica Nueva York que conocemos hoy como el escenario perfecto de los anhelos y sueños de la modernidad? Como casi siempre es mejor empezar por el inicio. ¿Cómo era Nueva York antes de ser Nueva York? Mucho antes de los rascacielos y las pantallas en Times Square, este territorio era la tierra de los Lenape, también conocidos como Delaware. Actualmente esta zona llamada por ello Lenapehoking, que en Unami significa algo así como la tierra o la patria de los Lenape, un territorio que abarca lo que hoy conocemos como Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y por supuesto Delaware. A la isla que hoy llamamos Manhattan, para ellos era Mannahatta, que podía traducirse como la isla de las muchas colinas. Entre las expresiones artísticas de los Lenape destacaban los tejidos decorados con motivos simbólicos utilizados en ceremonias y como protección contra el invierno, pero también en su día a día. Collares de wampum, utilizados tanto como joya y como moneda durante un tiempo. Y por supuesto, pulseras, collares y joyas talladas en huesos y conchas. El navegante Giovanni da Vesarrano los describió en 1524 como personas hermosas de modales dulces, proporciones armoniosas, muy semejantes a las figuras de la antigüedad. En 1626, los colonos neerlandeses negociaron la compra de la tierra de Mannahatta. Según la versión oficial, la pagaron con mercancías que actualmente tendrían un valor de $24. Pero los Lenape no concibían la tierra como propiedad y lo más probable es que entendieran el trato como un permiso de uso. Con el tiempo fueron desplazados de su territorio y forzados a migrar hacia el oeste. Los neerlandeses construyeron una muralla para separar su nueva colonia de los pueblos originarios. A esa muralla le llamaron de Valestrat y también fue un lugar donde se realizaba el comercio, muy importante para el desarrollo y expansión de una buena colonia, el comercio de esclavos. Hoy en día esta zona sigue teniendo este mismo nombre y sigue funcionando como centro de comercio, la Wall Street. En Battery Park, o más actualmente creo que le cambiaron el nombre a solamente The Battery, hay una escultura que donó Países Bajos para conmemorar aquel trato entre neerlandeses y los Lenape. Irónicamente, el nativo representado lleva ropas típicas de las llanuras y no del noroeste o de alguien de los Lenape. Y ya en ese detalle es claro el ejemplo de las discrepancias que se han contado de la historia oficial. Actualmente, los descendientes de este pueblo viven en lugares como Oklahoma, Wisconsin y Delaware. Sin embargo, en la ciudad de Nueva York han surgido iniciativas que buscan reivindicar la herencia cultural y mantener viva la memoria de los primeros habitantes de lo que hoy conocemos como Manhattan. Y así, con el asentamiento de estos nuevos pobladores europeos, esta ciudad que se convirtió en el centro administrativo de Nuevo Nederland se bautizó bajo el nombre muy originalmente de Nueva Ámsterdam. El asentamiento creció rápidamente, mezclando intereses comerciales, colonos europeos y personas esclavizadas traídas de África. Y por supuesto, pueblos originarios desplazados. El puerto natural de esta isla la volvió a un punto estratégico para el tráfico de pieles, especias y por supuesto esclavos, lo cual despertó un profundo interés en otras potencias coloniales que también querían controlar esta zona. A diferencia de otras colonias británicas como era el caso de Massachusetts o de Virginia, donde las minorías religiosas eran fuertemente perseguidas, Nueva Ámsterdam
ofrecía un ambiente relativamente tolerante en tanto lo religioso y lo étnico, lo cual pues atrajo a diferentes comunidades que eran bastante variadas, desde judíos sefardíes, hugonotes franceses, todos estos que eran en ese momento perseguidos en Europa, e incluso también algunos africanos que eran libres, que aunque no eran esclavizados formalmente, pues sí vivían bajo condiciones más duras que las otras personas. El control neerlandés no duró mucho. En el 1664 los británicos, sin tener que pelear ni disparar una sola bala, tomaron el control de Nueva Ámsterdam. Siendo los neerlandeses superados en número y en recursos, pues se dieron sin pelear y a cambio los británicos les dieron Surinam. Después se las volvieron a quitar. Y así Nueva Ámsterdam pasó otra vez de una forma muy original a ser rebautizada como Nueva York en honor al duque de York, que era en ese momento hermano del rey de Inglaterra. Toda la ciudad pues se expandió, llegaron más colonos ingleses, escoceses también, y entre ellos nuevas iglesias y nuevas normas sociales. Pero mientras algunos buscaban enriquecerse, otros comenzaban a cuestionar la autoridad de la corona. Y así, a mediados del siglo XVIII, Nueva York, por su densidad poblacional y su efervescencia cultural, se convirtió en escenario clave para lo que vendría, la revolución. Tras una serie de medidas impuestas por la corona británica a las colonias, como fue el famoso Stamp Act, que obligaba a que todo el material impreso, desde periódicos hasta naipes, llevaran el sello oficial de la corona. Este impuesto debía pagarse en moneda británica y se implementó para cubrir los gastos militares que dejó la Guerra de los 7 años. Una guerra que básicamente fueron un montón de potencias europeas peleándose por las colonias en América. Así que sí, Inglaterra, toda muerta de hambre, decidió cobrarle a los colonos que eran, pues en ese momento eran más europeos que nada, pero pues ya eran colonos, hasta por el uso del papel. Y por supuesto que los habitantes de las 13 colonias, hartos de no tener voz en el Parlamento, comenzaron a organizarse. Y fue entonces que surgió una de las frases de la historia estadounidense más famosa: No taxation without representation. No hay impuestos sin representación. También llegaron a recurrir a actos de violencia como eran el alquitrán y las plumas contra los recaudadores de impuestos y contra aquellas personas que se oponían ante este movimiento o que simplemente no participaban en la revolución. En Boston, muy cerca de Nueva York, nacieron los Hijos de la Libertad. Y aunque Nueva York, ocupada por los británicos durante gran parte de la guerra, y ser al mismo tiempo la colonia con más fieles a la corona, eran llamados lealistas, fue también punto clave para la circulación de las ideas y la impresión de noticias. Y así, esta resistencia llegó al movimiento de independencia, que tuvo lugar el 2 de julio de 1776, que se conmemora el 4 de julio, pero fue el 2. Y aunque se celebró la independencia en el 1776, la guerra duró todavía hasta el 1783 con la firma del Tratado de París. Y ahora, que para el siglo XIX, Nueva York ya era una cosa abarrotada. Y las personas comenzaron a expresar su necesidad de áreas verdes al aire libre, ya que con todo aquello del crecimiento poblacional y la revolución industrial, los espacios de esparcimiento fueron los cementerios. En 1844, un señor William Cullen Bryant era poeta y escritor y también editor del New York Evening Post, escribió un artículo
donde proponía la creación de un gran parque central en Nueva York, inspirado por los grandes espacios públicos europeos como el Hyde Park de Londres o el Bois de Boulogne en París, tal vez también por el bosque de Chapultepec, ¿no? Y lo concebía como un parque para todos, abierto a todas las clases sociales y a cualquier persona. Después de mucho debatir, se decidió que se llevaría a cabo entre las 59 y las 106, espacio donde habitaban personas, sobre todo migrantes, aunque si lo pensamos, pues todo Estados Unidos son migrantes, ¿no? O descendencia de migrantes. Eran sobre todo alemanes, irlandeses, afroamericanos y personas pues de bajos recursos quienes fueron pues desalojados. Y así se llevó a cabo el Central Park. Entre 1855 y 1890 llegaron a la ciudad de Nueva York al menos 8 millones de personas. Nueva York se convirtió en el punto de entrada por excelencia a Estados Unidos. Llegaban italianos desde Nápoles, judíos del este de Europa huyendo del progromos, irlandeses empujados por la pobreza, chinos, griegos que buscaban oportunidades de trabajo y esperanza. Dada la gran cantidad de migrantes que llegaban a este lugar, se construyó la Ellis Island, que se inauguró en el 1892 y de esta fecha hasta 1924 se recibieron al menos 12 millones de personas, de las cuales solo el 2% pues fueron deportados, ya fuera por salud mental o física o por temas burocráticos. Más del 40% de la población actual de Estados Unidos podría rastrear sus orígenes hasta inmigrantes que pasaron por acá. Estas comunidades no solo llenaron vecindarios como Little Italy, Chinatown o el Lower East Side, sino que también llenaron la ciudad de acentos, de aromas y de costumbres, de manos que estaban dispuestas literalmente a construirla. Muchos trabajaron como obreros de construcción en puentes, vías férreas y rascacielos. Otros abrieron puestos y pequeños negocios, trabajaron en fábricas textiles o impulsaron círculos culturales desde sus propias comunidades. Fueron y siguen siendo el corazón palpitante de esta icónica ciudad. Otra característica que destaca al mencionar la ciudad de Nueva York es su silueta. Además de su diversidad, esta ciudad se buscó construir hacia arriba, como si quisiera tocar el cielo. Desde los primeros rascacielos a finales del siglo XIX, como el Flatiron Building en el 1902 o el Woolworth Building en el 1913, hasta las icónicas torres. La arquitectura de Nueva York ha sido símbolo de ambición y de modernidad. El Empire State Building, construido en plena Gran Depresión, se convirtió en un gesto de resistencia y de orgullo. El Chrysler Building, con su elegante Art Deco, sigue siendo uno de los edificios más icónicos y emblemáticos jamás diseñados. Y por supuesto, no podemos olvidar el Rockefeller Center, símbolo de la ciudad en tiempos de crisis, o el brutalismo de las torres de vivienda pública. Cada barrio tiene su propia textura. Los brownstones de Brooklyn, Harlem, los edificios de hierro fundido en el Soho o los lofts reciclados del Meatpacking District. Pero más allá de mirar hacia arriba, Nueva York también mira hacia adentro. Sus museos no solo son templos del arte, sino parte del alma de la ciudad. El Metropolitan Museum of Art, con su fachada neoclásica y su colección enciclopédica, es una cápsula del tiempo y del mundo. El MoMA, epicentro del arte moderno, guarda obras de Matisse, Pollock, Warhol y un montón más. El Whitney Museum, nacido para el arte estadounidense, ha sido clave para impulsar movimientos como el expresionismo abstracto o el arte queer. El Guggenheim, con su espiral blanca diseñado por Frank Lloyd Wright, no solo alberga arte, sino que es una obra de arte en sí misma. Y más allá de los grandes nombres, están los espacios más íntimos como el Museo del Barrio, el Studio Museum en Harlem o el Tenement Museum, que cuenta la historia de la migración.
Esta mezcla de lenguas, costumbres y miradas no solo transformó los barrios y el paisaje urbano, sino que también fue clave para moldear el alma cultural y artística de Nueva York. Mientras Europa se encontraba atravesando las guerras mundiales, Nueva York era el refugio de miles y la multiculturalidad se convirtió en su quinta esencia. Pronto sería el epicentro del arte, del pensamiento moderno y de una nueva forma de imaginar el futuro. Entre estos expatriados destacados estuvo Solomon Robert Guggenheim, de ascendencia judía, apasionado por el arte moderno, fundó la Solomon Art Foundation y abrió un primer museo dedicado a la pintura abstracta, donde exhibió obras de artistas como Chagall, Modigliani y especialmente de Kandinsky, de quien fue gran coleccionista. Guggenheim le encargó a Frank Lloyd Wright que diseñara un museo para albergar toda su colección. No alcanzó a verlo terminado, pero este edificio se convirtió en el icónico Museo Guggenheim de la Quinta Avenida. También su sobrina Peggy Guggenheim, que aunque vivió más en Europa y donde hoy permanece su legado, tuvo una breve pero impactante galería en Nueva York, donde llevó a cabo una importante exposición que era 31 mujeres, donde mostró obras de artistas como Leonora Carrington, Leonor Fini, Dorothea Tanning, Juna Barnes, Meret Oppenheim, Elsa von Freytag, Irene Rice Pereira, entre muchas otras. Y ya que hablamos de personas destacadas, muchos de los nombres que marcaron la historia de Estados Unidos, de su arte, de su música, de su cine e incluso de su ciencia, salieron de aquí de Nueva York o encontraron aquí un espacio para poder desarrollarse, como Jean-Michel Basquiat, que era hijo de inmigrantes caribeños, Luis Nevelson, que llegó desde Ucrania. En la música está Leonard Bernstein, hijo de ucranianos, escribió el West Side Story, reflejo de Nueva York de los migrantes en ese momento. En el cine pues está por supuesto Robert De Niro, Martin Scorsese. Estos capturan la esencia de las calles de la ciudad de Nueva York como nadie. Y también en la ciencia encontramos personajes remarcables como el caso de Carl Sagan, que era hijo de inmigrantes ucranianos, o de Neil deGrasse Tyson, que es descendiente de puertorriqueños y que hoy dirige el planetario Hayden de la ciudad. Todos ellos tienen algo en común. Vienen de raíces diversas, familias que migraron buscando un mejor futuro. Hoy en día Nueva York es Nueva York gracias a su historia de migración, que sí, si lo pensamos y si hablamos del tema, no estuvo muy chido eso de que robaran una tierra a quienes ni siquiera se atrevían a decir la suya y luego pelearse masivamente entre potencias por espacios que estaban claramente ocupados ya por personas, pero dejando eso de lado y enfocándonos en la actualidad. Y sí, no estoy diciendo que todas las ciudades deban aspirar o anhelar a ser tan grandes como Nueva York, tan populosos, ni tan famosos, ni tan ricos, ni tan excéntricos como Nueva York, pero sí creo que todo lo que hoy es gracias a la diversidad que se permitió albergar y creo que eso es algo que hay que celebrar y recordar actualmente en estos tiempos tan revoltosos. Bueno, que tiempos no han sido revoltosos, ¿no? Pero que está muy fuerte a pesar de todo esto, el racismo. Recordar que Estados Unidos y en general toda América, y no se me ocurre una sola zona en el mundo que no sean pueblos originarios, que no esté formada por migrantes o por otras culturas. Al final, somos una revoltura de todos y en nosotros está tomar lo mejor de cada una de estas culturas, de nuestros ejemplos, de nuestras diversidades, está en nosotros discernir y quedarnos con lo mejor de toda la gran variedad que tenemos y que somos. Creo que solo así podríamos dibujar un futuro esperanzador para nosotros y para
todo el mundo. Así que bueno, déjenme sus comentarios, espero leerles realmente qué opinan de todo este tema y qué piensan de este video que fue como una revoltura de muchas cosas. Espero que les haya agradado y que nos lleve juntos a una reflexión más grande. Espero que estén muy bien. Como siempre, les mando mis mejores deseos y un gran, gran, gran abrazo. Y pues nada, chao.